Detrás de los celebrados logros en la gobernanza, la ingeniería y la filosofía, ponen un sistema jurídico empapado en contradicciones, hambrillante pero cruel, estructurado pero despiadado. Los romanos se enorgullecían de su sentido de justicia, pero a los ojos modernos, sus leyes a menudo aparecen como ecos de una era más oscura, dura, simbólica y revelando encantadoramente los valores que formaron un imperio. En esta exploración, descubrimos las leyes más peculiares y brutales de la antigua Roma, códigos que exponen los miedos, obsesiones y jerarquías de una sociedad magnífica y despiadada. No eran meramente reglas escritas en tabletas, eran instrumentos de poder, reflejos de superstición y el marco de hierro que sostuvo un imperio obsesionado con el control. Pero esta moralidad no era universal, era masculino, rígido y profundamente político. Uno de los ejemplos más reveladores de esto fue la Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, una ley que transformó el pecado privado en delito público, iniciada por el emperador Augusto en 18 AC. Esta ley era parte de su gran intento de restaurar la virtud a una sociedad que creía que había crecido decadente. Pero en verdad, era una ley que encadenaba a las mujeres a la servidumbre moral. Declaró que el adulterio era ilegal únicamente para las mujeres casadas. Para los hombres no había tales grilletes. La infidelidad era simplemente una indulgencia, un derecho de estatus. Una mujer casada acusada de adulterio podría ser exiliada, despojada de sus bienes y condenada a desgracia. En la aplicación más escalofriante de esta ley, un marido o padre, si atrapó a la mujer y a su amante en el acto, podría matarlos a ambos legalmente. La casa misma podría convertirse en la sala de tribunales y el patriarca, el verdugo. El doble estándar no estaba oculto, fue diseñado. Un hombre podía dormir con esclavos, concubinas o prostitutas sin temor a penalizar, porque el concepto romano del adulterio no era sobre moralidad, sino sobre propiedad. El cuerpo de una esposa era propiedad de su marido. Su fidelidad era la garantía de herederos legítimos. En el corazón de esta ley estaban las paterfamilias, el todopoderoso jefe de la familia. Su autoridad era sagrada, su palabra final. La ley no existía para proteger el amor o la decencia, sino para preservar los linajes y la herencia. El crimen de la mujer no fue traición, sino contaminación del linaje. La sociedad romana considera la virtud femenina como un asunto público. La castidad de una mujer reflejaba el honor de su familia y, por extensión, la tela moral de Roma misma. Sin embargo, detrás de esta fachada de virtud, el imperio institucionalizó la desigualdad, convirtiendo el control moral en una herramienta política. La Lex Iulia sirvió de doble propósito: disciplinar a las mujeres y fortalecer la imagen del emperador como guardián de la virtud romana. Pero bajo la retórica estaba una verdad no hablada. La grandeza de Roma fue construida sobre leyes que redujeron a la mitad de su población al silencio. Pero por millones, esa misma ley era un grillete. La esclavitud en la antigua Roma no era una aberración, era la columna vertebral del imperio. Sin embargo, la estructura jurídica que la rodea fue uno de los ejemplos más escalofriantes de la deshumanización institucionalizada en la historia. Un esclavo, según la ley romana, no era una persona, era un cosa. Podía ser comprado, vendido, castigado o ejecutado por capricho de su amo. La ley no vio a ningún humano debajo de las cadenas. Los juristas romanos elaboraron reglas meticulosas para proteger los derechos de propiedad de los dueños de esclavos, pero ninguno para proteger a la humanidad de los esclavos. Un esclavo no tenía permiso en la corte, ni identidad más allá del nombre de su propietario.
ni derecho incluso a su propio cuerpo. Entre los decretos más aterradores se encontraba el Consultus Cinetas Silanianum, emitido en 10C. Esta ley declaró que si un maestro fue asesinado, todos los esclavos de la familia, culpables o inocentes, serían ejecutados. El razonamiento era simple y brutal. El miedo debe superar cualquier pensamiento de rebelión. El historiador romano Tácites, en Sas Annals, cuenta un caso horrible en el que un senador fue asesinado por uno de sus esclavos. En respuesta, la ley fue aplicada sin piedad. Todos los 400 de sus esclavos fueron ejecutados. Hombres, mujeres y niños, todos estrangulados, crucificados o decapitados, no por lo que habían hecho, sino por lo que podían haber sabido. La reacción pública fue mezclada. Algunos protestaron por la crueldad, pero el Senado reafirmó el decreto, citando la necesidad de seguridad y orden. El imperio no podía permitirse compasión. El miedo era su fundamento. Los castigos infligidos a los esclavos eran a menudo teatrales, destinados a aterrorizar a los espectadores. Los golpes, la marca y la crucifixión eran comunes. La crucifixión, la muerte más humillante, fue un mensaje en el cuerpo de un esclavo. Podía ser mostrado, profanado y borrado. Sin embargo, incluso dentro de esta oscuridad, algunas voces se atrevieron a hablar de misericordia. Séneca, filósofo y estadista, instó a sus compañeros romanos a ver a los esclavos no como herramientas, sino como hombres. ¿Son esclavos? No. Son hombres. No, son camaradas, amigos humildes. Pero las palabras de Séneca fueron susurros contra el rugido del imperio. Para cada filósofo que vio a la humanidad, había miles que solo veían propiedad. Las leyes de Roma garantizaban que la esclavitud no se tolerara simplemente, sino que se santificara. El látigo y la tableta legal se convirtieron en uno, atados por la lógica de la propiedad. Según la ley romana, la crueldad no era excesiva, era orden no nacido y no deseado a la legalidad de la muerte antes de la vida. Si la ley romana pudiera negar los derechos de los vivos, podría desestimar fácilmente los derechos de los no nacidos. En una sociedad obsesionada con el linaje, el estatus y la herencia, la vida misma era condicional. El aborto, al principio del embarazo, no era un crimen, sino una elección gobernada por la práctica, no por la moralidad. La ley romana no lo prohíbe. Médicos y parteras la practicaron abiertamente. Se consideró una solución racional cuando un niño era inconveniente y legítimo u cargador. El famoso médico Sorano, en su ginecología, ofreció instrucciones detalladas sobre cómo inducir el aborto, qué hierbas usar, qué métodos para evitar. Sus escritos leen menos como consejo médico y más como orientación burocrática sobre cómo manejar a los no deseados, pero aún más oscuro era la práctica de la exposición de los recién nacidos. Los bebés no deseados fueron abandonados en callejones, campos o cerca de ríos, dejados a morir de exposición o a ser llevados por extraños. En muchos casos, estos niños fueron recogidos por los vendedores de esclavos y criados para obtener beneficios. No había ninguna ley que prohibía este acto. De hecho, los padres romanos tienen derecho legal a decidir si un recién nacido debe vivir o morir. Al nacer, un bebé sería puesto a los pies del padre. Si él levantó al niño, fue aceptado en la familia. Si se dio la vuelta, el niño fue echado. No fue visto como asesinato, fue visto como práctica. El código moral del imperio permitió tales actos, porque el valor de una vida no se midió por inocencia, sino por utilidad. Los pobres, los deformados, los ilegítimos, estos eran vidas fungibles en la maquinaria del imperio. La práctica era tan común que incluso los escritores de la época lo mencionaron sin horror. Séneca
escribiendo de nuevo con claridad trágica, comentó: ahogamos a los niños al nacer que son débiles o anormales. No es ira, sino razón. La razón, tal, era la justificación del infanticidio. La lógica del imperio exigía perfección, productividad y orden. La pena no tenía lugar en la ley, y sin embargo, en los campos silenciosos, más allá de las murallas de la ciudad, donde los descartados fueron dejados morir, las sombras de Roma susurran todavía. El mismo imperio que talló las leyes de la civilización en piedra, también dejó a sus hijos no deseados a la misericordia del frío. Cuanto más profundo se mira el mundo legal romano, más empieza a parecerse a un espejo del miedo humano, pulido por la lógica, pero reflejando la crueldad con claridad inquietante. En sus códigos escritos, uno encuentra no solo la disciplina que sostuvo un imperio, sino también las supersticiones, jerarquías y obsesiones que gobernaban la mente romana. Lo que comenzó como una búsqueda del orden, a menudo descendía en rituales, castigos y espectáculos. La ley misma se convirtió en un arte de terror controlado. Pocos castigos romanos revelan la oscura imaginación del imperio tan vívidamente como la poena culé, la pena por parricidio, el asesinato del padre o padre. Para los romanos, este crimen fue más que asesinato. Fue una rebelión contra la naturaleza misma, un asalto a la sagrada jerarquía de la familia y, por extensión, sobre la base moral del imperio. Los romanos veneraron a las paterfamilias, el padre, como el símbolo vivo del orden. No era simplemente un padre, era el autor de la ley dentro de su hogar, un reflejo de la autoridad de Júpiter en la tierra. Matarlo fue desafiar a la ley humana y divina. Para tal crimen, la muerte ordinaria se consideró demasiado misericordiosa. El castigo fue concebido para aterrorizar. Los condenados fueron azotados con barras hasta que su carne se abrió. Luego, en un ritual grotesco, fue cocido en un saco de cuero. Se julió con una colección de animales vivos: un perro, un gallo, una víbora y un mono. El significado de estas criaturas era simbólico. El perro, infiel y mordiendo, reflejaba la traición. El gallo, un heraldo de la mañana, significaba falsa alarma, una vida que había traicionado al amanecer. La víbora, venenosa y enrollada, traición encarnada. El mono, una obscena imitación del hombre, representaba el acto antinatural del asesino. Una vez que el saco fue sellado, el prisionero fue arrojado a un río o al mar. En el interior, el pánico estalló en dientes, garras, veneno y asfixia. Las aguas se tragaron tanto al hombre como a la bestia, en una enredada de locura. En las formas anteriores del castigo solo utilizaban serpientes. Pero en el siglo II después de Cristo, bajo el emperador Adriano, la menageria completa se convirtió en ley. Ya no era solo ejecución, era teatro, una demostración ritual de retribución cósmica. Los escritores romanos, incluso en su fascinación por brutalidad, trataron esta pena con asombro. El jurista Modestino lo describió como el castigo que no se ajusta a ningún otro crimen. Para los ojos modernos, es un retrato de la locura santificado por la ley, un imperio que transforma el horror en justicia. Para los romanos, la poena culei no era crueldad, era purificación. Al ahogar el parricidio, Roma se limpió del caos. Cuando el cielo mata a la ley del rey entre las leyes más peculiares de Roma, se encontraba uno no nacido de la razón, sino de la superstición. Para los romanos, el rayo era el arma de Júpiter, rey de los dioses, un juicio divino que golpeó con precisión celestial. Cuando los rayos mataron, los dioses habían hablado, y así, los romanos decretaron en el cuerpo de uno golpeado por un rayo no podía ser enterrado. Tocar un cadáver de este tipo
era desafiar la voluntad de Júpiter. La ley ordenó que el cuerpo permaneciera donde cayó, o en algunos casos, quedara a la ligera con la tierra en el lugar. No habría ritos funerarios, ni luto, ni pira. Esta costumbre era menos ley que el ritual divino, pero llevaba el peso de la aplicación legal. Templos, augurios y sacerdotes trataban los rayos como un presagio. Cuando golpeaba, el propio Senado a veces consultó a los presagios antes de continuar los negocios políticos. Plinio el Anciano, en su Historia Natural, describió la práctica en los cuerpos de los muertos. Por rayos no deben ser removidos, porque se cree que han sido tomados por los dioses. Incluso los emperadores no estaban exentos de esa creencia. Cuando un rayo golpeó la estatua del emperador Augusto, los sacerdotes la declararon un mensaje de desagrado del mismo Júpiter. Las estatuas fueron enterradas con ofrendas rituales, los templos purificados. Sin embargo, detrás de esta reverencia estaba el miedo, un terror que ni siquiera el poder podía escapar. El imperio podría legislar a los hombres, pero no a los cielos. La ley del rayo recordó a todos los romanos, de esclavo a senador, que la ira divina estaba sobre toda regla mortal. Los que murieron por un rayo fueron considerados como malditos y santificados. Condenados al aislamiento, negaron el toque humano. El imperio, en su interminable búsqueda de control, regulaba incluso la impredecible furia del cielo. La justicia, a sus ojos, era un espectáculo. Los foros y espacios de la ciudad no sirvieron como centros de política y entretenimiento, sino también como aulas públicas de miedo. Las ejecuciones se realizaron ante las multitudes, no como barbarie, sino como demostración. Cada latigazo, cada crucifixión, cada decapitación pública era una declaración. El imperio era eterno, la ley infalible. Los juristas de Roma, fríos, precisos y metódicos, desarrollaron clasificaciones de crímenes y castigos con detalles asombrosos. Robo, traición, adulterio, rebelión, impiedad. Cada uno llevaba su propia coreografía de dolor. La crucifixión estaba reservada para los criados, especialmente los esclavos. Se concedió la decapitación a los ciudadanos romanos, un privilegio incluso en la muerte. Las 12 mesas, la primera codificación de la ley romana, ya han declarado siglos antes que el castigo debe ajustarse tanto al crimen como al rango social. Así, la justicia no era igual. La ley no se vendó los ojos, sino que miró con cuidado a quien se encontraba ante ella. Y sin embargo, para los romanos, esta desigualdad no era injusticia. Los mismos sacerdotes que leían presagios podían interpretar disputas legales. Los mismos augurios que gobernaban los templos guiaron las decisiones del Senado. El propio Estado era una construcción sagrada y sus leyes extensiones de voluntad divina. Cuando el Pontifex Maximus, el principal sacerdote de Roma, habló de asuntos legales, no solo como jurista, sino como guardián del equilibrio cósmico. La violación de ciertas leyes fue vista como contaminar no solo al Estado, sino al universo mismo. Por eso los castigos como el Fina Culei o el entierro de rayos llevaban un simbolismo tan elaborado. Las leyes de Roma no estaban contentas con castigar el cuerpo, sino que intentaban limpiar el alma de la ciudad. La superstición y la filosofía a menudo chocaron dentro de la conciencia romana. Estoicos como Séneca y Epicteto argumentaron por la misericordia racional y la igualdad. Sin embargo, el imperio continuó legislando la crueldad. Para la mente racional, los castigos de Roma fueron bárbaros. Para el corazón romano, eran necesarios. Incluso las mujeres nobles, adornadas en riqueza e influencia, estaban obligadas por códigos legales que les negaban la autonomía. Según la ley romana, una mujer no puede actuar sin un tutor si no está casada. Si está casada,
Su marido se convierte en su superior legal. La herencia, la propiedad e incluso el testimonio en los tribunales fueron controlados por la supervisión masculina. El Lex Boconia prohibió a las mujeres ricas ser nombradas herederas. El Lex Apia, en tiempos de angustia económica, limitó su uso de oro y bienes de lujo. Cada intento de independencia femenina fue satisfecho con leyes diseñadas para restaurar la virtud. La estructura misma de la moralidad romana se basa en la vigilancia de las mujeres, las leyes de adulterio, las restricciones de luto, los códigos de vestimenta. Cada una sirvió para transformar la conducta femenina en una cuestión de Estado. El imperio temía el caos, y a los romanos nada simbolizaba el caos más que una mujer fuera de su papel prescrito legalmente. Podría vender a sus hijos a esclavitud, rechazar a los recién nacidos e incluso ejecutar a miembros de la familia en determinadas circunstancias. Esta autoridad absoluta, patrier potestas, se consideró sagrada, un reflejo del orden divino. El Estado concedió el poder de los padres, no solo sobre la propiedad, sino sobre la vida misma. Los hijos no podían poseer propiedades mientras sus padres vivían. Los matrimonios de las hijas eran contratos de obediencia. Los historiadores y juristas romanos rara vez cuestionaron este arreglo. Para ellos, era ley natural, el microcosmo del imperio dentro de cada hogar. La familia fue la base de la grandeza de Roma, y su estructura autoritaria reflejaba la del Estado. Violar la autoridad del padre era violar a Roma misma. Por lo tanto, el parricidio, el crimen castigado por la poena culé, no fue tratado como un delito privado, sino como un delito cósmico. De esta manera, la familia romana era tanto cuna como prisión, un reflejo de la gran paradoja del imperio, el poder sostenido por el miedo. Los juristas del imperio valoraban la razón, el equilibrio y la claridad, pero utilizaban estas herramientas para justificar la dominación. Escribieron con precisión, pero gobernados con crueldad. Para los romanos, la ley no estaba destinada a proteger al individuo, existía para preservar el Estado. El deber del ciudadano no era cuestionar la justicia, sino obedecerla. La historiadora Livy escribió una vez que las leyes son los nervios de la república. Sin embargo, cuando esos nervios se apretaron demasiado, estrangularon la libertad. El sistema legal de Roma se convirtió tanto en el esqueleto como en el lazo de su civilización. El imperio soportó por su disciplina, pero esa disciplina exigía sacrificio a la autonomía de las mujeres, la humanidad de los esclavos, la vida de los niños. La grandeza de Roma fue construida sobre el sufrimiento que legalizó los ecos. A través del tiempo pasado, muchas de estas leyes se desvanecieron, reemplazadas por códigos más humanos, más racionales. Sin embargo, sus ecos persisten. El modelo romano, la mezcla del orden moral y la autoridad jurídica, se convirtió en el fundamento del derecho occidental. Sus sombras se mantienen en la idea de que la justicia a veces debe ser severa, que la autoridad no debe ser desafiada, que ese orden justifica la crueldad. Los romanos creían sus leyes eternas. Se equivocaron. Los imperios se desmoronan, los idiomas se desvanecen y el mármol se vuelve polvo. Pero las preguntas que sus leyes plantean aún nos persiguen. ¿Hasta dónde debería llegar la ley en la forma de la moralidad? ¿Cuándo se convierte el orden en opresión? ¿Y qué significa la justicia realmente cuando sirve al poder más que a las personas? Bajo las ruinas del foro, donde los senadores debatieron una vez y los juristas escribieron, estas preguntas todavía se mantienen en el aire. En su lógica encontramos brillantez, en su crueldad, miedo. Nos recuerdan que la civilización y la barbarie a menudo comparten el mismo pergamino, escrito en diferentes tintas. Estudiar la ley romana es mirar al corazón del poder mismo, organizado, racional
y despiadado. Como lectores modernos, nos dejamos impresionados e inquietos. Los romanos construyeron los cimientos de la justicia, pero también definieron sus fronteras. Su imperio se ha ido, pero sus sombras permanecen, susurrando de las piedras de los templos caídos y del polvo de los viejos decretos. Esta era Roma, poderosa, magnífica y despiadada.